9:23 de la mañana de este domingo, 3 de octubre de 2021. Esta es la entrevista del Canal 25, que puede verla todas en mi canal de YouTube. La entrevista con Manuel Acevedo, todas las entrevistas que hemos hecho aquí y las que vamos a hacer en este momento, todas están en mi canal de YouTube. La entrevista con Manuel Acevedo, todas están ahí. Agradezco la presencia de Divino Castillo, el coordinador regional de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, FENATRANO. Él está aquí hoy en vivo en la entrevista del Canal 25. Buenos días, Muy hermano. buenos días, querido ¿Cómo te hermano. sientes? No, como siempre en la batalla y echando hacia adelante para ver si uno logra algunas cosas para la gente que necesita. A propósito de lograr algunas cosas para la gente, vi que tú estabas al frente de un asunto para conseguir viviendas a los choferes, a los transportistas. ¿Cómo es? Mira, ¿Quiénes califican? Si son los afiliados a tu federación o si los demás. Podemos hablar un poquito sobre eso. pero quisiera antes de esa parte que tú me dieras la oportunidad, por ejemplo, de plantear una situación que se está dando en el sector nuestro, en Arroyo Hondo. Arroyo Hondo, muy bien, adelante. Tú sabes que nosotros libramos una lucha tenaz porque el problema de los aproches del puente de la Yapur Lumi se estaba... y cuando vino el presidente a inaugurar el centro médico que está ahí en la Yapur, se plantearon la situación y hicieron un aguaje. Prácticamente los soportes están otra vez en la situación, pero no esa. El mayor problema que tenemos ahí es que todas las aguas residuales que están de esa zona de ahí han prácticamente hecho colapsar más de 3 o 4 viviendas y con la perspectiva de seguir. Por ejemplo, en gobierno municipal de Gilberto Cerulle se aprobó en el presupuesto participativo encachar esa zona ahí. Y en el mismo gestión de Abel Martínez, y nunca se ha hecho nada. Inclusive le entregamos una comunicación este fin de semana al presidente. Esa es la imagen, Divino. Sí. Ese es el puente. Es el puente. Sí, eso es otro pueblo ahí, eso es debajo del puente. No, eso es debajo del puente. Ay, Virgen de Inclusive en el día de ayer, no sé si a ustedes les llegó la información, una persona murió por el consumo de drogas, una persona inclusive mayor debajo del puente, estaba ahí. Porque ahí abajo no va la policía. No, eso ahí... Eso es tierra de... No, eso es tierra de nadie ahí abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese proyecto lo hicieron por ese tubo que está ahí, supuestamente iban a bombear de una planta que hicieron hacia la avenida Los Jardines, pero eso nunca fue posible. Y eso prácticamente ha hecho colapsar prácticamente varias viviendas. Y hacemos un llamado a todas las autoridades para que le pongan atención a eso, porque eso está creando grandes dificultades y la comunidad ya no soporta más una situación como esta. Bueno, pues ahí está el llamado, pero entonces eso es obras públicas, sí. ¿Verdad? No, ahí está obras públicas, está Corazán, está también medio ambiente, todas esas instituciones que tienen que ver, aunque ya eso, los niveles que está ahí, la situación que está ahí, implica la participación directa de la presidencia, porque los niveles de inversión, un nivel de solución a largo plazo implica una gran inversión económica. Ok, hablemos entonces del plan Vivienda Feliz. Mira, tú sabes que la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, FENATRANO, llegó a un acuerdo con el gobierno con relación a una serie de cosas. Okay. Dentro de eso está el proceso de fortalecer el problema de la adquisición de vivienda a bajo costo, dentro del marco de lo que ha planteado el presidente de la República, Luis Abinader, de construir viviendas de bajo costo para la población. Aquí en Santiago está previsto construirse aproximadamente en el proyecto que dio el primer Picasso 950 soluciones habitacionales. Dentro de este contexto, FENATRANO declinó una serie de acciones para que el Sindicato Nacional de Choferes de Santiago obtuviera la participación en eso. Nosotros tenemos 29 tareas de tierra ahí en Alto del Yaque, en donde está la Casa Club, que hemos decidido disponerla para ese proceso de soluciones habitacionales. Como tal, en Santo Domingo y en otras partes donde FENATRANO tiene incidencia, también se está haciendo ese proceso. ¿Qué se requiere? Primero, ser miembro del Sindicato Nacional de Choferes. Segundo, no tener vivienda propia. Y tercero, tener situaciones económicas un poco de bajos ingresos. Principalmente se está privilegiando la madre soltera
y las personas que tienen niños o personas con discapacidades. O sea, en que los no es hogares. exclusivo de los transportistas. No, porque el caso particular del Sindicato Nacional reside que en el Sindicato Nacional hay... El Sindicato Nacional que dirige Miguel Sánchez. Sí, exactamente. Okay, que está cerca del Cabral Ibáez. Sí, ahí en la José María Cabral Ibáez número 11. ¿Qué implica? Esta es una institución que tiene una característica, ahí hay vendedores, hay de todo tipo de personas, periodistas, todo. Entonces, todos los miembros que son, no solamente los choferes, que viven del salario de manejar, sino que eso, el sindicato tiene una diversidad mayor, con excepción de, en el caso de Fenatrano, en otras rutas de la capital, ahí no, ahí son exclusivamente para los choferes de esa ruta. Ok, pero entonces, perdóname, sí. Divino, estoy conversando con Divino Castillo en la entrevista del Canal 25 a esta hora, en vivo. El chofer, Sí. tú dices no tiene que ser necesariamente, puede ser de la ruta A, Sí, de sí. la C, De cualquier la K, ruta, sí. de los que van a todo el yaque, de los que viajan a la línea, y ama de casa, una mujer que... Hay muchas mujeres conductoras que están en el sector transporte. O sea, pero ¿qué hicieron? Lo que ustedes hicieron esta semana, que yo vi que sí, 2 o 3 días sí. las personas fueron al Guacalito, ¿qué ustedes le instruían? ¿Qué le decían? Mira, viene una comisión aproximadamente de 20 técnicos enviados por URBE aquí a Santiago para hacer el proceso de empadronamiento, de calificación. Ese equipo primero presentaba una charla sobre la característica del proyecto, los costos del proyecto, la participación, cómo se accesaba al proyecto, y después se hacía el empadronamiento para validarlo si calificaban o no calificaban. Eso duró 2 días, 28 y 29, en la tercera planta del Guacalito, y ese proceso concluyó ahí. ¿Cuántos fueron? ¿Alrededor de cuántos? Aproximadamente 500 personas. 500. ¿De cuánto es el proyecto? ¿De cuántos apartamentos? El de nosotros más o menos de 400, 450 apartamentos, está previsto, porque eso lo va a hacer a través del sector privado, ese proyecto, con el financiamiento del gobierno en tasa baja. Pero no son apartamentos así carísimos, No, de millones. No, son apartamentos de bajo para costo, gente humilde, para gente que humilde. pueda pagar. Por ejemplo, oscilan entre 850,000 pesos y 2,400,000. Que una cuota andaría más o menos como... oscila entre 4,000 y 10,000 pesos, más o menos la cuota. ¿Qué van a tener? El diseño, tú lo has visto. Sí, ¿Qué va a tener ese por ejemplo, apartamento? hay una que tiene 3 habitaciones, 3 dormitorios, de 2 dormitorios y de 2 dormitorios. Esa es más o menos los parámetros del apartamento. Además, eso va a estar en una zona con una verja perimetral, con un acceso controlado. ¿Dónde es eso? Eso en Alto del Yaque, donde está la casa club del Sindicato Nacional. ¿La casa club está después de Alto del Yaque? No, Después un poquito más parque, arriba. un chin más allá después del parque. A mano izquierda de aquí en la carretera de San José de la Mata, Jánico. Entonces, ese proceso implica ahora, hemos decidido, por ejemplo, que todos los miembros del sindicato hemos llegado a acuerdo con ellos para tener una persona que lo ayude a entrar y a validarlo a través de la página, porque hay 3 niveles. 1, el requisito que establece el gobierno. 2, la validación de la persona. Y 3, pasar los ingresos que debe tener la gente. Los ingresos están oscilando entre 16,000 pesos y 60,000 pesos, más o menos. Una gente que tenga un ingreso entre 16 y 60,000 pesos, más o menos esos son los parámetros. Pero entonces hay un problema, Divino. Sí, porque entre 16 y 60. Hay un chofer que devenga, un chofer de transporte. Porque ¿Cómo? Ahí es que está la ventaja. Explícanos, por ejemplo, entonces. mira, en el caso particular, no te valoran única y exclusivamente una persona, sino los ingresos del hogar. Por ejemplo, si una persona vive en 3 personas, uno gana 5, otro gana 10 y otro gana 20, le suman la cantidad total y sobre esa base entonces determinan el problema de la posibilidad o el acceso a obtener la ¿Cómo vivienda. una persona, por ejemplo, los que participaron en el curso, Sí. cómo luego se determina que fue escogido? Porque no necesariamente el que tú participaras no significa que tú eres de lo... No, ahora les mandan a través de las redes la confirmación de que califica para obtener una vivienda de ese tipo. Pero ¿para cuándo es eso? No, eso por ejemplo, los que participaron ahora, en el transcurso de la próxima semana ya le están anunciando
que califica para obtener una vivienda. Esas son las personas que participaron. Parte de las personas que participaron del proceso, No, tomando las medidas de precaución. Que ¿cuándo estarán los apartamentos? No, ahora está el proceso de, por ejemplo, con... Pero antes dice el presidente. Sí, no, eso es ya prácticamente. Digo, no que irse, sino determinar su mandato. Porque no sé es un si proceso que va avanzado. Por ejemplo, ya están en el proceso, ya los planos están hechos y los diseños. Ahora viene el proceso de validación a través de las instituciones, buscar las autorizaciones de las diferentes instituciones, obras públicas, ayuntamientos, todo ese tipo, acompañado por el equipo que está en el Palacio, ayudando a que ese proceso se realice con la compañía constructora. Entonces, tan pronto termine eso, uno supone que en 2 o 3 meses, automáticamente ya comenzará el proceso de construcción. ¿Se verá afectado, Divino, alguien, por ejemplo? Hay gente que no tiene nada, no aparece con nada, ni siquiera con un recibo o un contrato de agua, de energía, que no tiene una tarjeta, que no aparece registrado en los bancos. Muchas veces es un parámetro para ver. Hay gente que tiene problemas para pago de algunas cosas, aparece en rojo. Ese tipo de personas tendrán dificultad o no califican, o cómo lo evaluarían. Ahí no hay ninguna dificultad en ese sentido, porque, por ejemplo, yo te pongo el caso, los choferes, en sentido general, no tienen un historial bancario. Exactamente. Y califican. Ni una tarjeta de crédito creo que tiene un chofer. Califican, entonces, porque no están tomando en cuenta su condición de que tenga historial bancario, ni que tenga, porque, por ejemplo, muchas personas que no son, ¿cómo te digo?, que no tienen un empleo, no tienen un ingreso fijo, automáticamente también son parte del proyecto y pueden ser parte del proyecto sin ninguna dificultad. Una pregunta, por ejemplo, tú hablas de 800 apartamentos, 800, 500. No, hay 400 y pico. 400 y pico, pero quizás no fueron 400 y pico de personas al curso, a ese entrenamiento o a esa información que ustedes le suministran. Y si a partir de ahora, que yo sé que mucha gente está viendo el canal, la entrevista, se interesa, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe comunicarse contigo? ¿Dónde debe ir? ¿Qué sucede? Porque ya el curso se va a dar de nuevo o ya no se dará más. Ya no se va a dar. ¿Y entonces cómo? Van a ir al Sindicato Nacional de Choferes. ¿Dónde está Miguel Sánchez? En la José Por María los Cabral, picios. Sí, exactamente. Para ubicar la gente. En el hospital, en la calle que está al hospital. En la José María Cabral Ibáez, número 11, va a haber una persona de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Cuándo? No, a partir del lunes. De mañana. De mañana. ¿Qué debe llevar? Debe llevar las informaciones de la familia, que lo que viven en el hogar, la dirección del hogar, ese tipo de informaciones generales. ¿Dónde trabaja? Si no trabaja, por lo menos explicar sus ingresos. Si yo tengo un pedazo de tierra que está a mi nombre, ¿no califico? No califico. O una casita cayéndose en acá, acá, un ejemplo. Automáticamente, si tú tienes registrado terrenos o propiedades, automáticamente queda descalificado. Eso es para los que no tenemos nada. Que no tienen nada. Porque el gobierno tiene otro proyecto de ayuda para la construcción de viviendas, ya eso es otra cosa. Pero en este caso, si tú apareces registrado, porque inclusive tienes que buscar una certificación de impuesto interno en la dirección inmobiliaria y otra del Catastro Nacional para una comunicación que te certifica que tú no tienes ninguna propiedad registrada en ese caso. Ok, vamos a repetir entonces brevemente eso porque te quiero hacer otra pregunta que ya no tiene que ver con eso. Cierra ese capítulo ahí. Por ejemplo, todo el que está interesado, que sea miembro del Sindicato Nacional, puede ir a partir del lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde para empadronarse y registrarse ahí. Esa es una parte, después vendrán los procesos explicativos de lo que califiquen y las condiciones, las informaciones que deben de complementar en ese proyecto. ¿Cómo? Le agradecemos, inclusive, le agradecemos al presidente de la República haber tomado en cuenta a FENATRAN y particularmente a nosotros, a través de las instituciones que en este caso se da. Si los choferes de Juan Marte quieren, califican, los de Gervasio. No, si ellos están inscritos en el sindicato, porque, por ejemplo, el sindicato no tiene una federación particular. Por ejemplo, hay gente de la ruta A, de la ruta K, de todas las rutas que son miembros, no todos, algunos son miembros, y todos esos que son miembros, aunque estén bajo la jurisdicción de Gervasio, de Juan Marto, de quien sea, si califican y son miembros del sindicato, no hay problema. Muy bien, ya eso está claro. Ir ahí y se registran y si no tiene nada a su nombre, posiblemente puede calificar. Vamos a hablar breve entonces. El presidente anunció aquí que vamos a tener un
teleférico fue que anunció, ¿verdad? Teleférico, Y un monorriel. Y una serie de Eso obras. no lo afecta a usted y a los transportistas. Mira, Va a haber ¿cómo se llama ahí en el puente? Un Una parada, un asunto, sí. ahí por el puente. Yo veo que está Va a señalizado. ser también un teleférico. Ok, ¿cómo tú lo ves? ¿Eso lo Mira, afecta a ustedes? En el caso particular, te voy a hablar como fenatrano. Ok. Por ejemplo, la Federación Nacional de Transporte de Navegación Fenatrano nunca se ha opuesto al desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad. Y por el contrario, siempre ha estado en una lucha tenaz por mejorar las condiciones de vida y de movilidad de los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Nosotros estaremos, porque, por ejemplo, y no es porque lo digo yo, sino porque la práctica lo ha demostrado así. En la capital se hizo el metro, se hicieron el teleférico, y se han hecho toda una obra, inclusive se anunciaron nuevas obras. Y Fenatran no ha tenido una actitud de oposición a ese tipo de obras. Por el contrario, siempre la ha apoyado. Lo que siempre nosotros hemos estado reclamando es que el sector que nosotros representamos en el transporte no sea afectado de forma tal que lo saquen de sus lugares de trabajo. Aquí en la República Dominicana hay un elemento que hay que destacar. Por ejemplo, siempre ha habido una política de descrédito contra el sector transporte, en sentido general, como una forma de llevar en la conciencia de los ciudadanos que los problemas que hay en el transporte son responsabilidad exclusiva de los transportistas, y no es así. Por ejemplo, aquí todos conocemos lo que ocurrió con Citracode. Era el culpable de los problemas que habían eléctricos, los apagones, y la realidad demostró que no era eso, que el objetivo fundamental era apoderarse del sector y hacer lo que han hecho hasta hoy con el sector energético. El mismo ocurrió con los ingenios azucareros. Entonces, la política de descrédito hacia el sector transporte viene desde muchos años. Ahora inclusive hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las rutas no se pueden alquilar, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, que son propiedad del Estado. Nosotros sabemos, por ejemplo, las rutas son propiedad exclusiva del Estado, como son las frecuencias de radio y de televisión. Sí. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que son propiedad del Estado. Por ejemplo, si los transportistas no pueden manejar ese proceso en términos comercial, como se ha manejado hasta ahora en el sector transporte. Tampoco podía ser, por ejemplo, en una emisora de radio, en un canal de televisión, tampoco puede tampoco alquilarse la frecuencia. Entonces, hay una política mediática. ¿Con qué? Con la intención de sacar a la mayor cantidad de transportistas de la calle. Pero es que, Divino, la ciudad es pequeña, aquí Sí, no caben los vehículos, y eso, hay que montarse en el tren del modernismo, No, Divino. en eso estamos totalmente de Ok. acuerdo. En eso nosotros no tenemos ninguna oposición a eso. Lo que decimos es lo siguiente, por ejemplo, si aquí no ha habido política de transporte del Estado para generar las condiciones necesarias que permita el proceso de colectivización del transporte, y siempre lo hemos planteado. Pero el presidente, perdóname, yo Sí, estuve sí. en una actividad que nos invitaron y fuimos Sí. por medio del canal Sí. a una cena, y el presidente, entre los temas que abordó, porque fue preguntado con relación a eso, y el transporte dijo que ustedes no quedarán fuera, que ustedes serán incluidos, que ustedes serán parte del modernismo, parte del proyecto. Me imagino que hay planes de reunirse. Sí, por ejemplo, así eran los miembros de Citracode, parte de las soluciones energéticas. También los ingenios azucareros eran parte de ese proceso. Entonces uno se pregunta y se dice, aunque tiene una visión diferente el presidente actual con relación a las otras autoridades, pero nosotros esperamos que la palabra empeñada del presidente con relación al sector transporte sean ejecutadas en la práctica. Porque yo te digo, por ejemplo, aproximadamente del parque vehicular, aproximadamente un 20 o un 30% están dedicados al servicio de transporte, después todo en sentido general está en el sector privado. La mayor cantidad de congestionamiento que se producen en las vías no son los transportistas que las realizan, sino todo un proceso que ha provocado el entaponamiento. Por ejemplo, tú sales a la autopista Duarte y tú encuentras la cantidad de agencias de vehículos llenas de vehículos que no son para el transporte, sino son para el sector privado. E inclusive los intentos que ha hecho Fenatrano en lo que se refiere a la colectivización han sido torpedeados por el gobierno pasado con relación al problema de cómo organizar. Por ejemplo, en la 27 de febrero en Santo Domingo, Fenatrano hizo una gran inversión en carros y guaguas
Y todo eso fue torpedeado por el gobierno pasado con relación a que eso se materializara, se ejecutara. Porque al final de cuentas aquí lo que se está planteando y se ha planteado por sectores que del gobierno pasado y algunos sectores del gobierno actual es desplazar al sector transporte. Y es lo siguiente, el único sector que hasta actualmente está en manos del sector transporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú te recuerdas las rifas blancas, que eran ilegales. Después que pasó a Gran Capital, automáticamente ya es legal. Entonces, ¿qué es lo que se quiere sacar? El precio, por ejemplo, del transporte ahora es insuficiente. Inclusive, cuando se desarrollaban discusiones con Diandino Peña para buscarle una tarifa adecuada para el sector transporte, cuando él vio que el costo del transporte estaba en 40, 50 pesos, salieron corriendo. A la discusión y al debate Sí. con relación a ese elemento. Divino, perdóname, Sí. ya tenemos Sí. que concluir la entrevista. Te agradezco de modo personal, en nombre del canal, que tú hayas venido hoy domingo a exponer estos temas y sobre todo el de los choferes. Lo veo muy interesante, los choferes y los pobres que opta por una vivienda, por una propiedad. Eso es importante porque no es fácil pagar todos los meses. Lo pagaste hoy, lo debe mañana. Ojalá eso se concretice, ¿verdad? No, es en eso que estamos. Sí. Ahí no va a haber patraña de que un político. No. Eso es para los pobres. Para los pobres y gente, no importa el partido que sea. Muy bien. El partido no tiene que ver. No, eso no. Ahí no tiene ningún tipo de... Inclusive eso es una de la visión del gobierno actual, de permitir que todo el mundo, porque eso está abierto. Está bien. ¿Te sientes bien ahí? Sí, porque tengo que dar unos minutos para otras informaciones. Sí, me siento cómodo. Muy bien, te agradezco, Divino Castillo, coordinador regional de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción FENATRANO. Pausa, regresamos, tengo más informaciones, más comentarios.